Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes, disculpen la tardanza, aquí hubo un problema técnico, pero bueno, saludos a toda la red. Voy directamente a la información porque es muy interesante la que está pasando a nivel internacional, sobre todo en el caso de los Estados Unidos. Están bajando las bolsas por el nerviosismo que hay de si, es decir, en la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos si aumenta o no las tasas de interés para el mes de septiembre. En el caso muy particular, coincido en este caso con los dos premios Nobel de Economía, gente muy capaz, Krugman como Stiglitz, donde dicen que no es conveniente en el momento aumentar las tasas de interés. ¿Y cuál es la razón que dan? Pues sencillamente que hay un estudio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en donde dice que en los próximos 3 años la inflación, la perspectiva de inflación según el público norteamericano, los economistas, los empresarios, la inflación andará rondando del 2 al 3% en 3 años. Entonces, dicen, bueno, pues si hay un margen para la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué sentido tiene estar aumentando las tasas de interés? Si la inflación, que es lo que les preocupa a estos especuladores de Wall Street, no se va a dar un proceso inflacionario, si acaso del 1%, estaban esperando que fuera un límite del 2%, y que todavía la inflación se puede ir al 3 o 4, según Stiglitz, pues ¿qué sentido tiene aumentar las tasas de interés? Todo el problema es de la presión del sector financiero. Los bancos, un banco aumentar la tasa de interés del 1% son súper ganancias, las aseguradoras igualmente para jodernos a todos, las hipotecarias como AIG, de estarle aumentando a la gente la tasa de interés, y claro, va a haber menos demanda de casas, menos demanda de autos, menos demanda de línea blanca, menos demanda de commodities. Bueno, pueden meter al sistema en un proceso recesivo. De ahí que con la baja de las materias primas a nivel mundial, concretamente el petróleo, que ya se está hablando que puede andar entre 20 y 30, hoy el petróleo mexicano debe andar a $40.39. Si hay una baja del acero, del petróleo, del vidrio, del antimonio, del plomo, de todo lo que ustedes quieran, han bajado de precio. Entonces, eso está influyendo en que los precios que se determinen de los productos terminados también tienden a bajar. Y esto beneficia en cierta manera al poder de compra que se ha dado en los últimos meses en Estados Unidos y aquí mismo en México. Entonces, no es porque el gobierno haya influenciado, no, es que hay un fenómeno internacional de las materias primas. Entonces, Fisher dice, bueno, vamos a ir viendo las variables. ¿Cuál es la variable principal? En este caso, que la inflación no se les destape arriba del 2%, cosa que está totalmente descartada, no en un año, en 2 o 3 según las gentes. 2, el pleno empleo. Bueno, ya llevan el 5.1, pero hay una burla por parte de los Estados Unidos. Ahorita voy a leer un artículo de Stiglitz, de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de la Universidad de Columbia, donde dice, por favor, todavía no está resuelto el problema de la mano de obra en Estados Unidos. Los negros tienen tasas de desocupación hasta del 50%, hablo de los jóvenes. La tasa de desocupación en los negros y latinos está del 15 al 17%. Empleos de segunda mano, empleos con horarios que van de 4 a 5 horas por día y que no están completos. Quinto, bajo salario real. Entonces, el salario en los Estados Unidos ha aumentado según informaciones del Fondo Monetario Internacional o citado por el propio Stiglitz en el 0.5%. Es decir, el salario no ha crecido como han crecido las productividades y hay un problema de sobreproducción a nivel mundial, de commodities, no solamente de commodities, sino también de automóviles, bienes manufacturados, o de la metal mecánica, como ustedes le quieran llamar, bienes manufacturados como son los automóviles. Hay automóviles por todos lados. Entonces, el problema es que la demanda no está respondiendo a la sobreoferta que está habiendo a nivel mundial de todo, de productos agrícolas como el maíz, el trigo, el sorgo, la avena, todo lo que ustedes quieran poner. Entonces, ahí hay un problema en el sistema de sobreproducción. ¿Para qué entonces aumentar las tasas de interés para beneficiar
a los grandes ricos de Estados Unidos y de México, a los prestamistas, a los bancos. Ya se llevaron 20,000 millones los bancos mexicanos. Les quieren aumentar la tasa de interés para que sigan ganando. En este caso, el Banco de México, con todas sus fallas, Carsten está haciendo bien las cosas, porque al momento en que aumente la tasa de interés, la reserva de los Estados Unidos, aumentará automáticamente el Banco de México. Y esto va a encarecer las casas, los automóviles, todos los productos que hay en el país. De ahí que hoy está el nerviosismo en Wall Street, el Standard & Poor's, el Wall Street, el Nasdaq y todos los indicadores de bolsa de valores de Estados Unidos, pues van a la baja. Ahora, ¿cómo están comportándose esta bolsa de valores después del fenómeno chino? Que baja China. Yo aquí les había leído The Economist, de The Great Fall of China, donde, bueno, ya se están estabilizando las bolsas chinas. Van con una utilidad del 25-30% al año. Ahí creo que se va a poner. Mínimamente devaluaron el yuan, 2%, perdón, no es nada. Ahí fue un error del gobierno chino. Si vas a devaluar, pues devalúa un 10-15%, no un 2%. Lo único que provocó es más volatilidad, más especulación. No pudieron detener la caída de las bolsas en China, del Shenzhen, del Shanghái, y perdió el gobierno chino por cerca de 500,000 millones de dólares con todo este movimiento que se tuvo al interior de China. El haber abierto sus bolsas al mercado mundial, pues tiene sus riesgos. La gente va con el dinero, pero asimismo se puede ir con él. Entonces, para la Reserva Federal de Estados Unidos, que el día 18, el viernes 18, es la Junta de la Reserva Federal, pues todo el mundo está nervioso. Coincido con Krugman, coincido con Stiglitz, no se deben aumentar las tasas de interés ahorita, sino hasta el 2016, y ya veremos el 2016 cómo andan las inflaciones y la desocupación o el empleo en los Estados Unidos. Porque dar una decisión rápida y sin pensar en las consecuencias puede ser catastrófico para la recuperación de los Estados Unidos, de Europa, de Japón y de todo el mundo. De ahí que, pues eso es. Ahora, ahorita que está la reserva, con tasas de interés del 0.25, las bolsas de valores han estado cayendo. Pero yo les recomiendo que vayan a Bloomberg, a un artículo del señor Mevane, se escribe Mevane Faber como se escribe, F-A-B-R, donde dice que de acuerdo a un modelo que tiene el matemático de las bolsas de valores, a partir de este mes, habla él, la gente debe de preferir mejor tener dinero en efectivo. Fíjense lo que le estoy diciendo, que porque sencillamente, de acuerdo a la gráfica que está presentando en Bloomberg, llegó a su máximo el Standard & Poor's. Dice, viene una baja para aquellos que están operando en corto plazo, tengan cuidado, hay que tener liquidez porque viene una baja de las acciones en Estados Unidos y en el mundo. Ahí es donde entramos en probabilidad del 17-18 a una nueva recesión. Bueno, el sistema está hecho de ciclos de auge, depresión, recesión, recuperación y así nos vamos. Entonces, en el caso de Estados Unidos, Faber, que está en Los Ángeles, California, que tiene su compañía ahí pues perspectivas económicas también y de matemáticas, nos dice que hay que irse a la liquidez, sobre todo aquellos que están operando en corto y mediano plazo. La otra mala noticia y buena que puede sostener este aumento de las tasas de interés, es decir, al bajar las acciones, como dice Faber, si ustedes le meten la tasa de interés, pues menos la gente va a meter a las acciones. Se va a ir con su dinero en efectivo a aprovechar las altas tasas de interés. Entonces, también se va a ver afectado el mercado de acciones en los Estados Unidos con esta decisión de la Reserva Federal. La otra es que para evitar que se aumente la tasa de interés, es decir, ¿qué está predominando en el mercado? Pues bajas en el petróleo, que el petróleo es todo, jóvenes, desde plásticos, desde muebles, desde enseres, todo se utiliza el petróleo para su fabricación. Los árabes poco van a disminuir la cantidad de petróleo en existencia, a la baja del mercado chino, pues va a haber necesariamente una sobreproducción y se está esperando, según Merrill Lynch o no sé si Morgan, ellos
estaban previendo que el petróleo puede llegar a 20, 30 dólares. Entonces, también por ese lado, pues va a ser una presión para que las economías desarrolladas entren más bien a una deflación más que a una inflación. Entonces, no hay por qué aumentar las tasas de interés. ¿Qué dice Stiglitz al respecto? En un artículo que viene en Project Syndicate, vayan todos por favor a Project Syndicate, en un artículo que se denomina "Estamos hartos de la Reserva Federal". Dice, entre ellos habla de que pues, se reúne una vez al año en Jackson Hole, en Wyoming, y que pues ahí van los empresarios. Claro, ellos van, hay gentes que van a presionar a los grandes empresarios y a los gobernantes de los bancos centrales para que no aumenten las tasas de interés. Dice que ahora, incluso ahora, 7 años después, dice Stiglitz, de la crisis, después de la crisis financiera mundial provocará, dice que la crisis financiera provocara gran recesión, el desempleo oficial entre los afroamericanos, es lo que yo les decía ahorita, es un nivel superior al 9%. Pero dice que la tasa de desempleo de Estados Unidos en su conjunto no es del 5.1, es el 10.3. Pero para los afroamericanos, para los jóvenes, la tasa es mucho más alta. Por ejemplo, para los negros que tienen entre 17 y 20 años, la tasa de desempleo es superior al 50%. Dice que el déficit de puestos de trabajo todavía en Estados Unidos es aproximadamente unos 3 millones de personas. Por lo tanto, dice, no aumenten las tasas de interés. Dice, con tantas personas sin trabajo, la presión a la baja de los salarios, que cayeron en este año en caída casi un 0.5%, esto formará una parte de una tendencia a largo plazo que explica por qué los ingresos de los hogares en el tramo medio de la distribución salarial son más bajos ahora en comparación con el nivel que tuvieron hace un cuarto de siglo. Es decir, lo que yo decía aquí, mi tesis doctoral, los salarios en términos reales comparados con el ingreso nacional han venido a la baja durante 25 años y esto está provocando sobreproducciones permanentes en todo el sistema. El estancamiento salarial, dice Stiglitz, también ayuda a explicar por qué son objeto de burla las declaraciones de los funcionarios de la Fed sobre la economía que la economía ha vuelto prácticamente a la normalidad. No es cierto. Tal vez eso sea cierto en los barrios donde viven estos funcionarios, pero considerando que desde que comenzó la recuperación, la mayor parte del incremento de los ingresos beneficia a quienes se encuentran en el tramo salarial, a los más ricos, vamos a decir, a los asalariados más ricos, o a los de arriba, a los gerentes de las grandes empresas, lo expresado no es cierto para la mayoría de la comunidad. Puede dar fe de ello los jóvenes que se hicieron presentes en Jackson Hole, que decían, ya estamos fed up de la Reserva Federal. Dice, hay fuertes indicios sobre que las economías tienen un mejor desempeño cuando se tiene un mercado laboral rígido, que no baje el salario, y tal como el Fondo Monetario Internacional ha demostrado, cuando existe una menor desigualdad, ojo, por supuesto los financistas y ejecutivos de las corporaciones que pagan $1,000 para asistir a Jackson Hole, ven las cosas de manera diferente a los jodidos, a los asalariados jodidos que están por otro lado. Dice, ven las cosas diferentes, los salarios bajos significan altas ganancias para ellos, ya les he dicho, la contraposición del salario es la ganancia. Y las tasas de interés bajas significan altos precios de las acciones. La Reserva Federal tiene un doble mandato, promover el empleo, como estoy diciendo, que no ha sido del todo satisfactorio ahorita en Estados Unidos, y lograr una estabilidad de precios, pues los precios están muy abajo de lo previsto. Por lo tanto, ¿por qué los formuladores de políticas pondrán en tapete de discusión un alza de las tasas de interés en la reunión de la Reserva en este mes de septiembre? El argumento habitual para elevar las tasas de interés es amortiguar un sobrecalentamiento de la economía en la cual las presiones inflacionarias se han elevado demasiado. Pero aquí no ha pasado. Pero este no es el caso, dice Stiglitz. De hecho, dado el estancamiento de los salarios y el dólar fuerte, la inflación está por abajo del 2%. Dice
que ha sido el objetivo establecido por la Reserva Federal de los Estados Unidos, sin siquiera tener que mencionar la tasa del 4%, que ha sido la tasa recomendada por muchos economistas, entre ellos Olivier Blanchard del Fondo Monetario Internacional. Los halcones que van a la casa de la inflación argumentan que el dragón de la inflación debe ser decapitado antes de que comience a despertar. Si no se actúa ahora, se pagarán por ello un año o dos. Pero en las actuales circunstancias, dice Stiglitz, una inflación más alta sería buena para la economía. Esencialmente no hay riesgo de que la economía se sobrecaliente tan rápidamente que la Reserva Federal no podrá llegar a intervenir a tiempo para evitar una inflación excesiva. Y es cierto, hay sobreproducción de todo, hasta de máquinas. Hay exceso de capacidad de las fábricas. Entonces, el hecho de que aumenten los salarios, de que aumente el gasto, no va a calentar la economía porque sencillamente el aparato productivo está subutilizado en un 25-30%, es decir, tienen margen. Inglaterra, como ejemplo, fue capaz de producir 3 veces más durante la Segunda Guerra Mundial con la misma aparato productivo que tenía. Es decir, Estados Unidos pueden llegar a producir el doble sin necesidad de aumentar los precios. Si la Reserva Federal, continúa Stiglitz, se centra de manera excesiva en la inflación, empeora la desigualdad, se va a empeorar la desigualdad y a su vez empeora el desempeño económico en general. Los salarios tambalean durante las recesiones. Si la Reserva Federal, bajo dichas circunstancias, sube las tasas de interés cada vez que se presenta una señal de crecimiento de los salarios, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional disminuirá, sin llegar a recuperar lo que perdió durante la recesión. Dice, el argumento a favor de subir las tasas de interés no se centra en el bienestar de los trabajadores, sino en el de los financieros. La preocupación es que en un entorno de intereses bajas, la búsqueda irracional de rendimientos avive distorsiones en el sector financiero. En una economía que funciona bien, uno habría esperado que un bajo costo de capital sea la base para un crecimiento saludable de los Estados Unidos. En Estados Unidos se pide que los trabajadores sacrifiquen sus vidas, sus formas de vida y su bienestar para proteger a los financieros. La Reserva Federal debe de manera simultáneamente estimular la economía y sosegar los mercados financieros. Una buena regulación significa algo más que simplemente prevenir que el sector bancario cause daño al resto de las personas, como ya sucede aquí en México. También significa adoptar y hacer cumplir las normas que restringen el flujo de fondos que se dirigen a actividades de especulación y alentar a que el sector financiero desempeñe en nuestra economía el papel constructivo y que debiese desempeñar, al proporcionar capital, préstamos a bajo costo para establecer nuevas empresas y permitir que las empresas exitosas se expandan. A menudo siento una gran compasión por los funcionarios, para terminar, de la Reserva Federal, ya que deben tomar decisiones que revisten riesgos en ambientes de gran incertidumbre, pero la decisión que en este momento se debe tomar no reviste riesgos, es decir, pues dejen la tasa de interés ahí. Por el contrario, no podría ser una decisión más obvia. Este no es un momento para endurecer las condiciones crediticias y ralentizar la economía. Perdón. Bueno, esto es la conclusión a la que llega el señor Stiglitz. Entonces, pues, jóvenes, se las dejo de tarea porque, pues, las cosas están que arden ahí. Entonces, está influenciando, ojalá no le hagan caso a estos especuladores y que, claro, déjenme ver y esperando que todo cambie. Y miren que todo está cambiando. Estaba leyendo ahorita que el señor, ¿cómo se apellida? El señor Sanders, sí, el senador por Vermont, que es uno de los estados pegados allá a Canadá, Burlington, yo conozco, son ciudades muy pequeñas, es un estado con muy poca población cerca donde se dio Woodstock. ¿Se acuerdan vamos a decir, donde se reunieron todos los rockeros allá por los años 68, 70? Woodstock, muy famoso.
el concierto estuvo allí, Janis Joplin, estuvo también, ¿quién más? Bueno, ahorita me recuerda. Pero, bueno, el señor Sanders es una verdadera gente de izquierda, está protestando precisamente contra los grandes capitales de Estados Unidos, que son los únicos que han aprovechado, vamos a decir, la crisis, y que se ha vuelto una concentración del ingreso parecida a la de 1900, según Piketty, en su análisis de la economía del siglo XXI. Entonces, Sanders va avanzando. En New Hampshire parece que trae mayoría, ahorita estuvo en South Carolina, pero allí el aparato político de Hillary Clinton es muy poderoso, pues le dan a Hillary Clinton el 75% y al señor Sanders el 25%. Pero lo importante es que va avanzando y puede quedar en segundo lugar, puede ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, si Hillary Clinton le gana al idiota del Trump, el que quiere mandar 10 millones de mexicanos y que quiere que hagamos una cerca, una barda, ahí en la frontera, pagada por los mexicanos, imagínense, con las visas, con los permisos para pasar a Estados Unidos. Ojalá y la gente en Saltillo y Monterrey y toda la República no vayan a comprar a McAllen, a El Paso, a Tijuana, hay que castigarlo a Pero lo importante es que Sanders va avanzando, la izquierda norteamericana, es decir, por primera vez un candidato que yo lo considero de izquierda moderada, pero finalmente de izquierda. Y la otra sorpresa, pues, óiganla, pasó precisamente en Inglaterra, donde el Partido Laborista acaba de escoger a Jeremy Corbyn. Es una gente que siempre ha estado al lado izquierdo del ala laborista. Y el señor pues acaba de ser electo con más del 60-70% de los votos de los diputados británicos, y es posible que vaya a estar aspirando a ser primer ministro de Inglaterra, y claro que la ultraderecha, por el señor estúpido, el señor Cameron, que ha metido también a Gran Bretaña en una serie de problemas, pues el señor Cameron declara que el Partido Laborista representa ahora una amenaza para la seguridad nacional. No, es Cameron el que representó siempre la amenaza, él invadiendo Siria, mandando ejércitos a Irak junto con Estados Unidos. Estos conservadores británicos son peor que los republicanos. Y entonces le está criticando al señor al señor Jeremías Corbyn, pues criticándolo de que es un radical. Nada. Ahí viene una lucha muy interesante dentro de Gran Bretaña, donde probablemente en las próximas elecciones el señor Jeremías Corbyn, gente seria, decente, honesto, con un pensamiento liberal de izquierda, pues ha estado permanentemente luchando para que Gran Bretaña, por ejemplo, no intervenga en los movimientos bélicos, para que Gran Bretaña tenga una mejora del salario, de las condiciones de la salud, de la educación en Gran Bretaña. Ojalá y algún día veamos a Jeremy Corbyn como primer ministro británico, y así se evitaría también la división que hay entre las repúblicas que conforman la Gran Bretaña, que son Irlanda del Norte, que son Escocia, que son el otro Gales, e Inglaterra misma. Entonces Corbyn ahí va y va bien. Es decir, cómo los movimientos de izquierda van surgiendo en los países desarrollados, a pesar de que la derecha, como dice Krugman, vean un artículo de The New York Times, en donde el señor Krugman dice que han estado jode la derecha y los medios de comunicación de la derecha, como aquí en México, pues el Universal, el Financiero, criticando en este caso a Andrés Manuel, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, criticando a la izquierda, y cuando ellos realmente son los que meten a las economías capitalistas en una crisis. Dice, es falso, dice Krugman, que el gobierno laborista había tenido mucho déficit, es falso, pero los conservadores tipo Hitler, con los medios de comunicación en Inglaterra, hicieron creer a la gente que el gobierno de Brown, que era el anterior primer ministro, era el culpable de la crisis en Inglaterra. No era una crisis mundial, pero le achacan todos los males que había en Inglaterra. Hoy Inglaterra vive un proceso de especulación de la tierra,
vive un proceso de endeudamiento pavoroso por parte de la derecha británica, un proceso de división de todas las repúblicas que componen la Unión, la United Kingdom. Es decir, ha sido un gobierno nefasto el de Inglaterra para la gente que habita en este país. Hoy, por lo pronto, Inglaterra es de los países que menos quiso recibir a los inmigrantes. Y hablando de inmigrantes, pues sucede que ya Alemania cerró la frontera, Austria, Holanda, es decir, los países más desarrollados de la comunidad económica, para recibir a los sirios. Primero les provocan guerra. Quieren quitar a Assad los gringos y los europeos. No les resulta, ahí viene ISIS, el IL, el movimiento árabe fundamentalista, destrozan a Siria y vienen los sirios, no los quieren recibir cuando ellos son los culpables de la guerra que hubo en Siria, jóvenes. Los mismos norteamericanos y los mismos británicos y parte de los europeos. Entonces, hoy que paguen las consecuencias. Deben abrir las fronteras a los sirios. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer esa gente teniendo fronteras cerradas? Vimos algunos tweets, vimos unas imágenes de una periodista húngara idiota, como aquí hay en Saltillo, en las hijas de Moreira, que yo les llamo, donde metiéndole la pata a un pobre señor que llevaba cargada una niña. Es decir, el racismo, el nazismo está nuevamente teniendo orígenes no solamente en pocos países, en muchos países de Europa. La ultraderecha va avanzando, pero también del otro lado, creo yo, va a haber una respuesta de la izquierda. Entonces, aguas con lo que pasa en Europa. Y hablando de nuestro querido México, ya ni quiero hablar, pues sucede que pues, lo que anda de moda es el presupuesto cero, la disminución del presupuesto de 200,000 millones. El ITAM habla de 400,000 millones. Otros hablan ahorita en México S.A. Estaban diciendo, escribe México S.A. de la jornada, pues que sí, estos bonos del gobierno federal para apoyar a Pemex, Comisión Federal, porque les quitaron 100,000 millones para sus inversiones, una pendejez. Pues ahora están solicitando bonos que realmente es deuda externa. ¿Y cómo está creciendo la deuda en Pemex? Digo, en el gobierno mexicano. Pues este año, de acuerdo al presupuesto de la Federación, la deuda va a crecer aproximadamente un 13% conservadoramente. Es decir, a ver, si la deuda representa el 50%, sin incluir las pensiones, porque la deuda de las pensiones es del 150% del Producto Interno Bruto. Si la deuda, por dar una cifra, más o menos, representa el 50% del Producto Interno Bruto, si la deuda va a aumentar en un 13%, estamos hablando que va a aumentar a 61,500. Pensemos que durante el régimen de Peña Nieto sigue aumentando la deuda en estas mismas cantidades. Señores, estaríamos hablando que para cuando termine este señor, Peña Nieto, si es que termina, porque todo el mundo pide su renuncia, pues la deuda va a andar aproximadamente un 80-90% del Producto Interno Bruto. Pensemos hipotéticamente que las tasas de interés suben al 2% y que le presten a México al 4%. Entonces, México tiene necesariamente que crecer arriba del 4% para estar pagando los intereses de la deuda. ¿De acuerdo? Y poder crecer, meter algo de dinero en infraestructuras y en el desarrollo económico. Entonces, han estado complicando del 20% que dejó el idiota de Calderón de deuda, porque pues tenía un petróleo de $110 el barril, hoy el petróleo va a andar a $30, $40, pues hay un diferencial bárbaro. Fox y Calderón se vieron beneficiados, no hicieron el cochinito como lo hizo Noruega, o Chile con el cobre, no, le dieron en su madre a toda la lana. Hoy, que el petróleo está bajo, obviamente, van a tener que pedir deuda, con bono C, pues es deuda que se va a ir acumulando, y como van estos idiotas de Hacienda, pues la deuda estará, perdónenme, rondando el 80-90% para cuando salga el señor Peña Nieto. Es decir, si Andrés Manuel es presidente de la República, le van a dejar un broncón, pero en grande, ¿qué es lo que quiere la derecha? Déjalo que se empine, déjale las cosas mal, deja que el país esté tronando para que, a ver, venga a la izquierda y a ver qué resuelve el problema.
Entonces, ese es el pensamiento de ellos. Que la reforma fiscal está mal, dice la iniciativa privada. De acuerdo, algunas cosas, las deducibilidades, pero no lo del IVA en las fronteras, estuvo bien. Lo del impuesto a la minería, lo del impuesto a las Coca-Colas. Pero también la reforma fiscal está mal porque no está siendo progresiva. En Dinamarca discutía yo en una conferencia con señoras de la Casa de Juárez, aquí en Saltillo, de que en Dinamarca se paga hasta el 60% del impuesto de la renta. Aquí es el 30%, y del 30% el señor Slim solamente paga el 5%. Pues entonces el país no puede salir adelante. Se tiene que cobrar a los grandes corporativos, a los grandes conglomerados, su impuesto correspondiente para que las finanzas públicas del país pues no estén permanentemente en déficit. O bien que ese dinero sirva para bienes, para hacer carreteras, para hacer programas sociales, para tener una buena educación, una buena salud, y no estar permitiendo que esta gente se vuelva más rica cada día. 10 familias de este país controlan el 30 o 40% del Producto Interno Bruto. Eso es irracional, eso va a tronar. Finalmente, señor Slim, le van a venir expropiando todo. Si siguen los movimientos sociales como van y se generalizan en el país, porque ahorita tenemos violencia aislada con el narco y los movimientos sociales. Cuando llega a generalizarse tipo Guatemala, se van todos, y al mismo tiempo no dudo que se radicalicen las cosas y finalmente quitarle los bienes a 10 o 100 familias, no pasa nada. Que se vayan a protestar a la calle esas familias, y para que vean que el país, en este caso, los gobiernos presionados por las deudas, por el bajo crecimiento, el desempleo, la tensión social, lo van a tener que hacer. Entonces, antes de que pasen estas cosas, señor Slim, tengan conciencia que esto les puede tronar, y los grandes perdedores van a ser todos ustedes. De ahí que ahí le dejo, déjenme ver cómo andan las bolsas. Les decía yo que el caso de Bloomberg nos está indicando, vean el artículo de Mebane Faber, no sé cómo se pronuncia, pero ¿cómo andan los mercados? Pues ahorita el mercado europeo va bajando, obviamente, con el nerviosismo de la Reserva Federal. La Francia va bajando 0.67, Alemania va bajando el 0.05 mínimamente, el DAX no, está casi en ceros. Grecia, pues como siempre, bajando, Dinamarca 0.97, Finlandia 0.99. En el total, déjenme ver, en total de Europa, si se hace un resumen de todas las, Suiza que también bajando 0.91, Noruega 0.71, Israel 0.28, y el Bloomberg Europa, las 500 empresas más grandes de Europa van bajando su valor en un 0.45, en un mes han bajado 8.41, aunque en un año permanecen casi flat, es decir, casi en ceros. Entonces, en lo que concierne al mercado norteamericano, estamos observando, por ejemplo, en este momento, déjenme ver Japón, a ver cómo estuvo Japón y China, que son muy importantes, Asia-Pacífico. Pues también el Nikkei bajando el 1.20, sí, claro. Y el caso de China, Shanghái, bajando 2.67, 33.16 ya va a llegar a su tope mínimo, puede llegar hasta el 20%, decía, al 20% de ganancias al año, del 33 al 20. El Shanghái, el Shenzhen está bajando increíble, el 6.65, ya lleva una ganancia del 27.65 en todo el año. Entonces está grave lo de China también. Sigue bajando China, Hong Kong, igual, casi no cambia. En el caso de Corea, bajando el Kospi 200, el índice Kospi bajando el 0.51%, y en el año van perdiendo 0.51%. E India es la que está comportándose bien, con tasas de aproximadamente del 1% arriba. Bien, en lo que concierne
América, digo, Estados Unidos, México y Canadá, déjenme ver, en este momento las bolsas, por ejemplo, de América, el Dow Jones, está bajando el 0.41, nerviosos por lo de la reserva, en el año ya lleva perdido el 3.66. El Standard & Poor's perdiendo el 0.58 y en el año ya lleva perdido el 1.80. El único índice que lleva ganancias en el año de los tres grandes es Nasdaq, aunque ahorita va bajando el 0.47 y va subiendo en todo el año el 5.09. Argentina bajando su bolsa 1.34 y en el caso de el Merval, pues va ganando todavía el 13.65 en el año, va bajando 1.80 el Merval. Brasil subiendo el 0.94, pero en el año perdiendo el 16-17% el Bovespa. México bajando, no, pues ahorita casi no cambia, 0.11 subiendo la bolsa, y en el año ya lleva la bolsa una pérdida del 6.49, pero en Canadá están peor, el Standard & Poor's ya ha perdido en el año 3.84 y en este momento va bajando el 0.59. Igualmente Chile, subiendo la bolsa al 0.28, pero en el año pues van perdiendo 5.5 aproximadamente de pérdidas, en este caso de sus bolsas de valores. Con respecto a las commodities, que les decía yo que hay una baja de las commodities, no tiene por qué aumentar la Reserva Federal la tasa de interés, ¿qué caso tiene? Pues el índice Bloomberg va bajando el 1.80 de las commodities en todo el mundo, el 0.71, ¿verdad? Y en el caso del petróleo, va bajando el petróleo en este momento, el crudo del West Texas, que es el de Kansas, bajando el 1.21 a 44.09, el Brent del Mar del Norte bajando el 3.32, se dio un bajón tremendo, la gasolina bajando el 4.47, claro, aquí en nuestro país pues está fijada por el gobierno, es fija, aquí no baja, en Estados Unidos sí, y en el caso de los metales preciosos, el oro destapándose, obviamente, ante la incertidumbre, 0.44, aunque la plata va bajando el 0.86. El maíz subiendo 1.68, el trigo el 3.35, y el caso del algodón 0.92, y el ganado en pie se da un levantón, subiendo a 143.15, 1.43 la libra en Chicago, de ganado en pie, es decir, de vaca y toro. Quiere decir que el becerro debe andar aproximadamente en 2.70, 2.80 la libra, allá en el mercado de la frontera con Estados Unidos. Pásenla muy bien, se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez. Si hay algún comentario, háganlo y con toda libertad, si no están de acuerdo con lo que decimos. Pero pues vean lo que les estamos recomendando en el caso de Faber en Bloomberg, el caso de Stiglitz en Project Syndicate y el caso de Krugman en el New York Times de hoy día. Ahí sale Krugman con un artículo interesante sobre los laboristas en Gran Bretaña. Gracias por su presencia y nos vemos próximamente. Gracias, hasta pronto. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.